Bienvenidos y bienvenidas una vez a su canal de noticias del Corazu Superíndice 3N, donde no se nos escapa ni un detalle. Espero que tu copyright N teniendo un día maravilloso, lleno de energía y por supuesto, listos para enterarse de todo lo que pasando en el mundo del espectáculo. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les va a encantar, porque involucra a dos de las figuras queridas de la televisión Superíndice 3N turca, Can Yaman y Demet Özdemir. Prepárense porque lo que les traigo hoy es bueno, digamos que ha sacudido las redes sociales. Después copyright de un periodo de relativa calma, al parecer, Can Yaman ha roto su silencio sobre Demet Özdemir tras un evento doloroso que la ha afectado profundamente. Lo escucharon bien. Y no me refiero a las especulaciones habituales sobre una posible reconciliación Superíndice 3N amorosa. Esto va mucho allá. Se trata de una revelación Superíndice 3N que, según nuestras fuentes, podrá cambiar la forma en que vemos su relación Superíndice 3N. Antes de que me lancen los tomates, les prometo que tengo todas las pruebas, los testimonios y las declaraciones necesarias para respaldar lo que estoy a punto de contarles. Pero antes de sumergirnos en este mar de chismes jugosos, quiero pedirles un favor pido. Si son nuevos por AQU y les gusta estar al tanto de todo lo que sucede con sus celebridades favoritas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Estamos AQU para darles el mejor chisme, directo a sus pantallas. Ahora abrochen sus cinturones porque vamos a despegar hacia el universo de Can Yaman y Demet Özdemir. Como muchos de ustedes saben, estos dos actores han cautivado a audiencias de todo el mundo con su química en pantalla y fuera de ella. Su romance, aunque breve y tumultuoso, dejó Superíndice 3 una marca imborrable en el Corazu Superíndice 3N de sus fanúlticos, que aún más menos han con verlos juntos de nuevo. Su interpretación Superíndice 3N en Erkencicus catapultó Superíndice 3 a ambos a la fama internacional, convirtió copyright-dolos en una de las parejas queridas y comentadas del mundo del entretenimiento. La energía que irradiaban juntos traspasaba la pantalla, y era difícil no quedar atrapado por su encanto y talento. Pero dejemos de lado las fantasías románticas por un momento, porque la realidad es que Demet ha estado pasando por un momento difícil. Hace poco se hizo público que Demet sufrió Superíndice 3 una copyright vida personal que la ha afectado profundamente. No voy a entrar en detalles por respeto a su privacidad, pero puedo decirles que se trata de una situación Superíndice 3N muy delicada que requiere de todo el apoyo y la comprensión Superíndice 3N del mundo. Imaginen el peso de estar en el ojo público mientras lidian con un dolor tan profundo. La presión Superíndice 3N mediática, las especulaciones, y la constante intrusión Superíndice 3N en su vida privada hacen que el proceso de duelo sea difícil. Por eso, desde AQU, enviamos a Demet toda nuestra energía positiva y nuestro apoyo incondicional. Y AQU es donde entra en juego nuestro querido Can Yaman. Durante todo este tiempo Can se ha mantenido en un discreto silencio, sin hacer comentarios públicos sobre la situación Superíndice 3N de Demet. Esto, como era de esperar, generó Superíndice 3 todo tipo de especulaciones. Algunos de Can que simplemente no le importaba, otros que estaba demasiado ocupado con sus propios proyectos para preocuparse por ella. Incluso hubo quienes aseguraron que su relación Superíndice 3N había terminado en tu copyright términos tan malos que ni siquiera podían verse a la cara. Ya saben Superíndice 3 es esto del mundo del chisme. Siempre hay alguien dispuesto a inventar una historia jugosa, incluso si no tiene ni una pizca de verdad. Pero, mis queridos chismosos, la verdad es que Can Yaman siempre ha sido un hombre de pocas palabras, pero de grandes acciones. Y esta vez no fue la excepción Superíndice 3N. Según nuestras fuentes cercanas al actor, Can ha estado apoyando a Demet en secreto durante todo este tiempo. Superíndice 3 Pues bien, parece que Can se puso en contacto con Demet en privado para ofrecerle su apoyo incondicional y hacerle saber que a su lado en este momento difícil. Este tipo de gestos, aunque parezcan más menos son los que realmente marcan la diferencia. Saber que tienes a alguien que te apoya, que te escucha y que te brinda su hombro para llorar es invaluable, especialmente en momentos de dolor. Pero la cosa no quedó Superíndice 3 AU. Lo que realmente ha explotado en las redes sociales es la revelación Superíndice 3N de que Can Yaman ha estado trabajando discretamente para ayudar a Demet a superar su copyright vida. Al parecer Can ha estado organizando una serie de iniciativas Venu Copyright ficas en nombre de Demet,
destinadas a apoyar causas que son importantes para ella y que le ayudaron a encontrar un sentido a su dolor. Este es el tipo de acción superíndice 3N que demuestra la verdadera calidad humana de alguien. En lugar de simplemente enviar un mensaje de condolencias, Khan ha decidido tomar medidas concretas para ayudar a Demet a sanar y a honrar la memoria de su ser querido. Su copyright que es tú, pensando lo mismo que yo, copyright gesto tan noble y conmovedor. Esto demuestra que a pesar de los altibajos que han tenido en su relación superíndice 3N, Khan Yaman sigue teniendo un gran cariño más menos o respeto por Demet Özdemir. Y seamos honestos, es algo que nos llena de esperanza a todos los que aún o más menos amos con verlos juntos de nuevo. Su historia, llena de pasión superíndice 3N, drama y momentos inolvidables, sigue viva en la memoria de sus fans. Y aunque no sepamos qué copyright les depara el futuro, siempre quedará ese cariño más menos o especial que se profesaron el uno al otro. Pero esperen, que aún hay ese. La revelación superíndice 3N impactante de la que les hablaba al principio del vídeo no se limita al apoyo discreto de Khan a Demet. Lo que realmente ha sacudido los cimientos del mundo del espectáculo es la información superíndice 3N de que Khan Yaman planea hacer una declaración superíndice 3N pública en la que hablará abiertamente sobre su relación superíndice 3N con Demet y sobre la importancia de apoyarla en este momento difícil. Agárrense de sus asientos porque esto es una bomba. Lo escucharon bien. Khan Yaman, el hombre que siempre ha guardado silencio sobre su vida personal, estuvo dispuesto a romper su silencio para defender a Demet y mostrarle al mundo entero el gran ser humano que es. Según nuestras fuentes, Khan tiene previsto conceder una entrevista exclusiva a un medio de comunicación superíndice 3N internacional en la que hablará, sin tapujos, sobre su relación superíndice 3N con Demet, sobre los rumores que han circulado en torno a ellos y sobre la importancia de respetar su privacidad en este momento delicado. Esta entrevista podrá ser el detonante de una nueva ola de especulaciones y debates en las redes sociales. Copyright secretos reveleru, Khan. CU superíndice 3 mo reaccionaru, Demet a sus palabras. La expectación superíndice 3N es musima. Esta declaración superíndice 3N, según nos han contado, será un verdadero bombazo que podrá cambiar la forma en que vemos a Khan Yaman y Demet Özdemir. No solo porque confirmaron el gran cariño más menos o que sienten el uno por el otro, sino también copyright N porque demostraron que son capaces de dejar atrás sus diferencias y apoyarse mutuamente en los momentos difíciles. Esta es una lección superíndice 3N valiosa para todos nosotros, que el amor y la amistad verdaderos trascienden las diferencias y los desacuerdos. Ahora bien, su copyright que algunos de ustedes estarán pensando que todo esto podrá ser una estrategia publicitaria para limpiar la imagen de Khan Yaman o para generar titulares que beneficien a ambos actores. Pero yo sinceramente creo que se trata de algo mucho profundo. Creo que Khan Yaman ha madurado y ha aprendido a valorar las cosas que realmente importan en la vida, el amor, la amistad y el apoyo incondicional. A lo largo de su carrera, Khan ha sido objeto de críticas y controversias. Pero esta acción superíndice 3N demuestra que es capaz de aprender de sus errores y de convertirse en una mejor persona. Y creo que en este momento lo único que le importa es estar para Demet y ayudarla a superar este momento tan difícil. No su copyright ustedes, pero esto me parece un gesto de una gran nobleza y generosidad. Y me hace tener ese respeto por Khan Yaman como persona y como profesional. Su actitud ejemplar es una inspiración superíndice 3N para todos nosotros. Por supuesto, también copyright N es importante recordar que Demet Özdemir es una mujer fuerte e independiente que es capaz de superar cualquier obstáculo por sí misma. Pero el apoyo de Khan Yaman sin duda le dará fuerzas para seguir adelante y le recordará que no es tú sola en este mundo. Su fortaleza y determinación superíndice 3N son admirables. Y estamos seguros de que saldrá adelante de esta difícil situación superíndice 3N con la cabeza en alto. En definitiva, mis queridos chismosos, la revelación superíndice 3N impactante sobre Khan Yaman y Demet Özdemir tras su copyright perdida es una historia de amor, amistad, apoyo incondicional y sobre todo de humanidad. Una historia que nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, donde todo parece ser superficial y efímero, aún hay espacio para los gestos nobles y las acciones desinteresadas. Es un recordatorio de que al final del día, lo que realmente importa son las relaciones humanas y la capacidad de apoyarnos mutuamente en los momentos de necesidad. ¿Y ustedes, copyright, opinan de todo esto?
¿Creen que Can Yaman estuvo siendo sincero en su apoyo a Demet Özdemir? ¿O creen que hay algo de todo esto? Du copyright genme sus comentarios abajo y duganme copyright piensan. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas que nos apasionan tanto. Queremos saber copyright piensan sobre la situación superíndice 3N. Copyright esperan de la entrevista de Can y si creen que existe la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N amorosa entre ellos. No se corten y du copyright lleno sus comentarios. Bueno, mis chismosos y chismosas favoritos, llegamos al final de este vídeo lleno de chismes jugosos. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido tanto como yo al contárselo. Recuerden que en este canal siempre encontrarán las noticias frescas y los chismes calientes del mundo del espectáculo. Y no olviden que también copyright nos pueden seguir en nuestras redes sociales para estar al día de todas las novedades. Para resumir, hoy les hemos hablado sobre la copyright perdida que ha sufrido Demet Özdemir y sobre el apoyo discreto que ha estado recibiendo de Can Yaman. También copyright les hemos revelado que Can planea hacer una declaración superíndice 3N pública sobre su relación superíndice 3N con Demet y sobre la importancia de apoyarla en este momento difícil. Una historia conmovedora que nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, aún hay espacio para los gestos nobles y las acciones desinteresadas. Una lección superíndice 3N de vida que nos enseña que el amor y la amistad pueden superar cualquier obstáculo. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 prepararlo. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus opiniones sobre el tema. Me encanta leerlos. Y recuerden que sus comentarios y opiniones son muy importantes para nosotros. Queremos crear una comunidad de chismosos y chismosas apasionados por el mundo del espectáculo y que disfruten compartiendo sus ideas y opiniones. Y ahora me despido por hoy. Pero antes de irme quiero recordarles que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ni un solo vídeo. Estamos para darles el mejor chisme, directo a sus pantallas. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos y chismosas favoritos. Los quiero. No se olviden de estar atentos a nuestras redes sociales para saber cuándo se publicará la entrevista de Can Yaman. Les prometemos que no se la querrán perder. Y recuerden, el chisme siempre estuvo a la vuelta de la esquina. Hasta pronto.